Por eso hay que purificar la conciencia porque estaba cauterizada. Y entonces, si medimos la vida desde lo que somos no, y no desde lo que tenemos, entonces nos purificamos. Porque, ¿quién es santo? Aquel que es rico. Porque si santo es brillar, y Shemini quiere decir brilloso, aceitoso, rico, entonces, ¿quién es rico? Primero, ¿quién es santo? Aquel que es rico. Y ahora, ¿quién es rico? Aquel que puede pensar en términos de abundancia. Entonces, si pensamos en términos de pobreza, entró una idea contraria a la idea del Creador, entró un ídolo, entró una impureza, entró una conexión con el mundo bajo, entró algo que nos seduce y nos lleva a adulterar. Entonces se cumplen todas estas cosas que estaba explicando en el libro de Revelaciones el besorino, el evangelista Juan. Yohanan de la besora, o Juan el evangelista. O sea, si pienso en comida para el animal, la palabra pensar en latín significa ración o cantidad de comida asignada. O sea que en hebreo la palabra pensar es diferente. En hebreo es mechase, que quiere decir ventana. Como cuando uno abre una ventana y puede mirar el universo infinito y entonces se nutre de toda esa energía que brilla en el sol, la luna, las estrellas. Obviamente que hay que depurarla. La riqueza de gloria en los santos, cuando el apóstol Pablo hablaba de esta riqueza de la gloria en los santos, era precisamente esa puesta por obra de las leyes. Entonces, cuando nosotros miramos la porción de esta semana, quiere decir, vaya dígale al sacerdote, en hebreo es emor, donde están las fiestas anuales, donde está ahí en Levítico 23 o Vallecra 23, donde está las condiciones para vivir en santidad del sacerdote, donde está la comida, lo que no se debería de comer estando en estado de impureza, la comida sagrada. Y entonces, pues suena paradójico, porque si diablo es digo, di es decir, y hablo es hablar, entonces digo y hablo. Entonces cuando digo y hablo, aparece diablo. Y por eso hay que corregir el error. Andad como hijos de luz, porque la luz tiene un camino. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo podemos imitar a Dios si Dios es luz y Él es amor? Pues amando y siendo luz, siendo sagrado, santo, resplandeciendo con sus leyes. Andad en amor como también Mashiach o Cristo, Mashiach nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, a Elohim, en olor grato. Ese olor grato es precisamente las oraciones de los justos, ese incienso de olor grato. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. O sea, conviene, ¿con qué bien? Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanidades, ni truanerías. Que hacemos entonces apoyando a una persona que habla con truanerías, con necedades, que hoy te dice una cosa y mañana otra. Y entonces simplemente porque dice que está de acuerdo con el pueblo de Israel, entonces lo sigue. ¿Qué hay detrás de eso? No estamos hablando de las personas como tal, sino del dominio que hay sobre esas personas o esas almas que están esclavas de la truanería, de las palabras deshonestas, de las necedades, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Entonces, ¿cómo se genera un espíritu inmundo? ¿Por qué sabéis esto? Que ningún fornicario inmundo o avaro, que es idolatría, tienen herencia en el reino del Mesías, de Elohim, de Dios. Entonces, pues es fácil hacer una evaluación. Por eso esos gustos, esas modas, esas tendencias, pues tienen una frecuencia. Y esa frecuencia está, detrás de esa frecuencia está una energía. Y si esa energía es baja, quiere decir
que es una energía que sale de líderes que son deshonestos, truanes, necios, ávaros, o sea, que se enojan cuando se le sube el sueldo al obrero, que sacan cualquier cantidad de disculpa para no hacerlo. Pues no son en sí los dirigentes, son los espíritus inmundos que operan en el mismo pueblo, que elige ese tipo de dirigente. Por eso allí es donde está la batalla, no en una elección politiquera, ni estar a favor o en contra de alguien, sino en quitar del camino toda piedra de tropiezo que hace caer al ciego. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 5, verso 1. Bueno, entonces, ahora que tenemos esa conciencia elevada, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a una mujer, y los dos serán una sola carne. O sea que aquí no está hablando de una pareja que decidió casarse, aquí está hablando de una identidad de conciencia, porque grande es el misterio. O sea, cuando es un misterio es del Ein Sof. El Ein Sof, pues, es precisamente el lugar incomprensible. Eso es lo que se llama misterio. Entonces, cuando viene la luz, ese misterio revelado. Por eso Yeshua es luz. Mas yo digo esto respecto al Mashiach y a la congregación. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y a la mujer respete a su marido. Bueno, entonces esas acciones en el mundo físico, de obediencia, de sujeción, de respeto, vienen del mundo espiritual. Todo se origina en la mente. Entonces, si hay una vasija llena de luz, es porque hay una esposa que ama a su esposo y lo respeta, y un esposo que ama a su esposa y la respeta. Se ve reflejado en esa unidad familiar. Entonces, pues esas son las cuentas que hay que hacerle el sacerdote. Por eso, pues, hacemos esa pregunta. ¿Por qué el Todopoderoso jura un sacerdocio? Y ese sacerdote tiene la bendición y tiene la primogenitura, porque tomó a los levitas, a los hijos de Aarón, en lugar de los primogénitos. Y entonces el primogénito tenía la bendición. Ahora, si el sacerdote tiene la bendición y la primogenitura, entonces un primogénito es quien restaura el todo. Por eso se le llama bicurín. Y un bendecido es alguien que es aprobado. O sea, si infrinjo cualquiera de las leyes, entonces no hay santidad, ni hay bendición, ni hay primogenitura. Entonces, por eso, no es una camisa de fuerza, son niveles de conciencia. Porque el sacerdote es el puente que conecta con el mundo del todo. O sea que toda la sanidad, toda la economía, toda la salud, de toda la familia, entonces viene a tener. Por eso es tan importante entender de la profundidad de la purificación del sacerdote. Reconocer que somos vasija, y esa vasija tiene un deseo. Y cuando ese cuerpo desea carne, pues esa alma está esclava. Pero el alma desea las cosas del espíritu. Y por eso el cuerpo del Mesías, que es la congregación, y el cuerpo de Yeshua, que es el altar de David. O sea que la salvación, el amoroso. La mente es como una vasija, es como el recipiente, es como el odre, y por eso dice que no derrame vino nuevo en odre viejo. Una mente renovada, entonces es una mente nueva. Por eso, si permito que el mundo exterior controle mis sentimientos y mis pensamientos, entonces estaría siendo como un esclavo. Y si tengo el control interior en todo, pues ese control lo podemos sostener, mantener. Ese mundo terrenal que educa a sus hijos para ser controlados desde afuera, están más interesados en el conocimiento que generar conciencia. Y es por eso que hoy en día la inteligencia,
la inteligencia de los programas de la nube, la inteligencia artificial, la IA, pues no tiene misericordia. Y es allí donde las leyes hechas con misericordia son diferentes a toda inteligencia, llámese artificial, llámese humana o llámese inteligencia angelical, porque para esa inteligencia primero tiene que haber unas leyes, ser consciente de lo inconsciente que somos. Y por eso, si el sacerdote conecta la frecuencia por medio de una ofrenda o un oficio sagrado, es por eso que se le dice que permanezca puro. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Yahweh y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Levítico Vayikra, capítulo 21, verso 6. Entonces, si santo es una boda, ¿con qué estoy comprometido? Si dentro del reino, si dentro está el reino de los cielos, si dentro de mí está el reino de los cielos, y en el reino de los cielos está todo, entonces, ¿cómo hago para ubicar ese todo en mí? Porque el mayor obstáculo para manifestar la verdad es el miedo. Porque el miedo es pensar que lo de afuera puede destruirme lo de adentro. Y entonces ese miedo me paraliza. Paraliza todo el poder que está dormido dentro de ti. Y hoy, en esta noche, hemos venido a despertar. Por eso aprender cómo funciona y cómo opera la mente es crucial. Todo lo que usted sabe cómo funciona lo puede reparar. Por eso el entendimiento, la falta de entendimiento genera es por una desconocimiento, una desconexión con la luz. Y eso genera la despreocupación. Y entonces, ahora sabemos que el mundo funciona por leyes. O sea que lo opuesto al miedo viene a ser estar seguro, y estar seguro es la verdad. Y la verdad es el amor. Porque si Dios es verdad y Él es amor, entonces el amor vence al temor. Y por eso, si el miedo, lo contrario al miedo es la seguridad, entonces la duda es la causa del miedo. Hay que practicar la certeza. Porque esa duda es la conciencia malecita, que confía más en lo creado que en el creador, que confía más en el dinero que en lo creativo que puedes hacer. Entonces hay que elegir un objetivo, pero nadie sabe cómo hacerlo, y quién escala así como esa montaña, la más alta, la más elevada, la escala por primera vez, no sabía cómo, pero la subió. Y así lo mismo, ¿cómo hacerme rico? Pero si nacimos ricos. Entonces la razón, si todo está en el interior, también estará allí la riqueza. Eso es ser consciente del inconsciente. Y ese sentimiento es la conciencia en la cual vibramos, y es la frecuencia de la que se va a atraer como un imán, bien sea la pobreza o la riqueza. O sea que si la vida es un gran viaje, hay que disfrutarlo cuando aprendemos a usar las facultades superiores. Esa percepción, cuando uno cambia la forma de ver algo, entonces ese algo que ve también cambia. Esa voluntad, que es ese plan divino, que es esa capacidad de sostener esa idea allí en la pantalla, en la mente, aunque los ruidos externos te quieran distraer. Bueno, las memorias, todos tenemos esa memoria de lo que somos. Lo que pasa es que se nos olvidó que somos Dios y que somos poderosos. Ese plan divino, esa razón que es como el maná, que lo trae a la mente y entonces genera como una semilla sagrada. Y por eso aparece la imaginación, no de cualquier cosa, sino de lo que hay en tu mente, la imaginación de la riqueza, cómo sería si fuera rico, si fuera sano, si fuera, no es volver al estado original. Y entonces aparece la intuición, que no es una construcción mental. La intuición es una capacidad superior de captar la frecuencia elevada, y esa frecuencia genera una ley para conectar y atrae lo similar. Y en esa riqueza, pues, se advierte esa sensación de tenerlo todo. Y por eso
también la pobreza y también la alegría, también la tristeza. Entonces hay que saber manejar las frecuencias que vibran en nuestro ser interior. Este mundo dual programa las malas noticias, pero el mundo de la verdad tiene un programa original, la buena nueva de salvación, que hoy venimos a crear conciencia en nuestro ser interior. Y por eso tomamos aire, lo exhalamos, nos quedamos quietos, observamos cómo se inflan nuestros pulmones allí con el imaginario mental, con ese fuego purificador que limpia, y exhalamos todo espíritu de pobreza, de miseria, todo pensamiento negativo, toda semilla del adversario que ha querido sembrar en la mente, la desarraigamos, la dejamos ir, le damos salida a todo espíritu de deuda, de pobreza, de miseria, porque ahora estamos de parte de los afortunados, del Ashereinu, de los bienaventurados, porque tenemos la certeza y la seguridad que no somos pobreza ni miseria, como tal no puede seguirse manifestando en mi vida, porque si la he visto en el mundo físico es porque ha tenido control en el mundo espiritual. Sacamos todo esclavizador, toda idea falsa y mentirosa de limitante, todo pensamiento limitante, quizás por cultura, por moda, por costumbre, que oímos, que heredamos en la niñez, que heredamos desde nuestros ancestros. Simplemente lo dejamos ir, porque estamos en la noche de la purificación del sacerdocio en el orden de Melquisedec, que es con el solo hecho de pensarlo. Limpiamos y renovamos nuestra mente, y no aceptamos ningún espíritu, ni pensamiento, ni palabras mal dichas en nuestra vida y de nosotros mismos. Activamos esa bendición y esa abundancia. Generamos espíritus libertadores, ministros puestos al servicio de los que le temen y los defienden. Activamos esos ejércitos celestiales, esos principados, esas potestades de luz. Tomamos autoridad y poder sobre nuestro territorio, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras palabras, porque sabemos que fuimos comprados por precio justo, por la sangre valiosa de nuestro Mesías Yeshua, que habla más que la de Abel. Y es por eso que nos hemos acercado a la compañía de millares y millares de ángeles, a la Jerusalén celestial, a las calles de oro, a la compañía de esos millares y millares de ángeles puestos a nuestro servicio, a la sangre del Mesías que habla más que la de Abel. Ese acercamiento es un corbán, y ese corbán es un sacrificio. Hoy dejamos morir en nuestro ser interior el espíritu de pobreza, de deuda, de enfermedad, de tristeza, todo lo que nos alinee con frecuencias bajas. Lo declaramos inoperante y declaramos que somos como un imán para la riqueza, para la abundancia. Reclamamos la herencia infinita en los santos, porque resplandece la luz de la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Hoy activamos ese fuego en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras amistades, en nuestro entorno, en nuestros empleos, en nuestro trabajo. Le ponemos el brillo de la santidad, le ponemos alma a todas las acciones, a todos los movimientos, a todos los comportamientos. Le ponemos ese brillo del Mesías, esa riqueza, esa alma pura, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy libertamos los cautivos que pueden estar en nuestras familias, los declaramos libres. Declaramos una transformación y un cambio de gobierno en nuestras vidas, porque ahora sé quién soy yo y quién gobierna en mi vida. Gracias, Yeshua, por haberme comprado, por haberme redimido, por haberme liberado, por haberme dado dones para ejercer el evangelio del reino y hacer una embajada donde quiera que ponga la planta de mis pies, como embajadores de tu reino. Hoy exigimos del gobierno celestial sanidad, libertad, abundancia,
Hoy no estamos de acuerdo con la esclavitud, ni la pobreza, ni la miseria, ni la violencia, ni la muerte, porque somos vida. Hoy nos paramos firmes, como en el Nixabín, como los presentes, como los que están de pie. Hoy nos levantamos con autoridad y poder y sometemos a todos nuestros adversarios bajo el estado de nuestros pies, pobreza, miseria, escasez, porque sabemos que tú nos diste el sacerdocio de Melquisedec bajo juramento. Y no estamos a tu diestra, allí a la misericordia, a la bondad, porque ahora en este día 28 del Sefirot Omer nos conectamos con tu reino, el Yesod, la conexión con el reino de los cielos, la conexión con el Malhut. Ahora nos conectamos con tu reino, ponemos esa vasija para que se llene toda la misericordia y toda la bondad. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Esa culminación de la cuarta gavilla, ese nexa, esa sueños reveladores, esa boda con lo que soñamos, que ahora se hace real. El reino de los cielos se ha acercado. Se llena esa vasija de luz. Gracias, Señor nuestro, por mediar, por interceder, por darnos tu gracia, tu esplendor y tu gloria, la gloria de tu reino. Bendito eres por siempre y para siempre y eternamente. Amén. Laila Tot, buena noche. Y Leitadot, nos vemos luego.